Rusia redobla los esfuerzos, si es que luego de que los diferentes países de la Comunidad Europea y la OTAN estén pues incrementando el envío sobre todo de armamento pesado, han anunciado que van a enviar tanques, con lo cual a pesar de que la llegada ha sido lenta, los cuales incluso se espera que algunos de estos tanques lleguen hasta el año que viene, así de ese nivel de lento es el envío, pero sí hay una respuesta de la Comunidad Europea. Ante esto también viene una respuesta de Moscú. ¿Por qué? Porque ha asegurado que va a incrementar su flotilla. Serán aún más los activos que tendrán como ejército. ¿Cómo le van a hacer? Pues bueno, van a incluso también a empezar a reclutar a trabajadores migrantes, es decir, todos aquellos que estén trabajando como migrantes dentro del territorio ruso podrán también formar parte de las filas de su ejército, obviamente bien remunerados para que también sea pues parte de una derrama económica a estos migrantes que finalmente a lo que van es a generar activos para sus familias. Con esto finalmente veremos cuál será el incremento de los activos rusos y se va pues poniendo cada vez más tensa la situación entre Rusia y Ucrania. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Excelente día y excelente día también para usted que nos mira y nos escucha. Pues así como lo oye, entre pues la situación terriblemente bélica que se encuentra allá en Rusia y en Ucrania, que ya de por sí termina afectando a todos, pues resulta que ante las numerosas bajas de soldados que ha tenido Rusia, ya están obligando a presos como a migrantes a formar parte y combatir junto a ellos a Ucrania. Y es que están estos mencionados reclutadores que alistan a migrantes y inmigrantes, principalmente de Asia Central, en las prisiones y en los centros de trabajo para unirse a la guerra en Ucrania. Y es que también hay informes que indican que el grupo mercenario ruso Wagner ha reclutado a decenas de miles de prisioneros para luchar en Ucrania, ya que con el crecimiento numeroso, como le habíamos comentado, de bajas y ejecuciones extrajudiciales, hace que sea pues mucho más complicado, ¿no? Mucho más difícil encontrar voluntarios, incluso en las cárceles, pues muchos presos temen ahora que se les obligue a ir a la guerra y quienes se encuentran en una posición particularmente vulnerable, pues ¿quiénes son? Son los trabajadores migrantes de los países de Asia Central. Tenemos un caso particular que el Universal compartió. Bueno, a este lo llaman Anuar, quien llegó a Rusia en busca de trabajo en 2018. Pero qué tiempo después, pues, fue a parar a la cárcel debido a que traficaba drogas, donde posteriormente fue a cumplir una condena en la colonia penal número 6 en la región de Vladimir, a 190 kilómetros de Moscú. Cabe mencionar que la BBC no revela su nombre real ni su ciudadanía por razones obvias, ¿no? De seguridad. Es que resulta que los padres de Anuar son los informantes, pues estos les compartieron que a finales de enero Anuar les había comentado que, bueno, a un grupo centroasiático había sido enviado a luchar a Ucrania sin su consentimiento, es decir, de manera obligatoria, y que recientemente, muy recientemente de hecho, estaban considerando a más presos para ser enviados a la guerra. Y esto, por supuesto, le preocupaba a Anuar y esto fue lo comentado, se lo comentó a sus padres, ¿no? La BBC ha visto pues los documentos judiciales y cartas de Anuar que confirman que efectivamente cumple su condena en esa prisión, y su versión sobre el grupo que se vio obligado a ir a Ucrania en enero también la corrobora Olga Romanova, directora de la Organización de Derechos Civiles Rusia, detrás de las rejas. Pero no solo eso, sino que los padres de esos presos se acercaron también en busca de ayuda, la buscaron a ella, pues la imposición de ser enviados a Ucrania llegó hasta ella, quienes comentó que a los presos solo le dijeron que firmaran el contrato y luego lo enviaron, ¿no? Lo enviaron al frente como, y escuche bien usted la expresión empleada, como si fueran un tremendo costal de papas.
Y es que eso termina siendo los prisioneros, ¿no? Al menos para el gobierno ruso. Aun cuando al principio los padres estuvieron dispuestos a acudir a los tribunales para que pues sus hijos no acabaran en Ucrania, pero luego se negaron a hacerlo. ¿Por qué? Por temor al castigo que podrían enfrentar sus hijos si permanecían dentro de esa prisión. Y es que, por si no lo sabía, la colonia penal número 6 es conocida por los malos tratos y las frecuentes palizas a quienes a los convictos, como si no tuvieran derecho, vaya. De hecho, Olga Romanova la describe como una prisión de tortura y que cree es ahí donde se encuentra recluido Alexis Navalny, el prominente opositor ruso. Cabe mencionar que la administración de la colonia no ha respondido a la solicitud de la BBC de responder a las denuncias que obligaron a los prisioneros a firmar contratos militares. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues resulta que sí. Al principio el reclutamiento en las prisiones parece haber tenido pues mucho éxito, pero las cosas están cambiando recientemente a medida de que el grupo de Wagner sufre grandes pérdidas en el campo de batalla, lo que es lo mismo que decir que las muertes se acrecientan, que están muriendo miles, pero realmente miles de soldados. Y es que tenemos otro testimonio gracias a la BBC también, pues el servicio uzbeco de estos habló con Faruk, no es precisamente pues el nombre real obviamente para pues como en el primer caso, ¿no? Guardar la protección. Que bueno, este es un ciudadano de Uzbekistán que se encuentra en prisión en la región rusa de Rostov, a 200 kilómetros al norte de Moscú. Y este contó que varios de sus compañeros de prisión se unieron a Wagner. Primero se les envió de forma voluntaria, indicó Faruk, pero ahora le preocupa que los prisioneros se vean obligados a ir a la guerra. Fue este testimonio quien contó también que había considerado la posibilidad de enlistarse por cuenta propia, dado que pensaba que si de todos modos lo obligarían a ir, quería ir a hacerlo con Rusia, pues decían que esta sería la ganadora por ser más poderosa y entonces obtendría la victoria en un mes, tal vez en 3 o en un año. Pero luego fue cuando se enteró que, bueno, es una tremenda cantidad de gente la que está muriendo allá y se están quedando sin soldados, por lo que llegó a la conclusión de que si le dicen que vaya, se negaría, pero si hace esto, es decir, el negarse, declararían que él está en contra de Rusia y de igual forma no le iría, por supuesto que para nada bien. Por otra parte, los ciudadanos de Asia Central también están siendo reclutados de otras maneras para luchar por Rusia, no solo en las cárceles, y es que en total hay alrededor de 10.5 millones de inmigrantes, y estos ya sean de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, trabajando en donde, pues más en Rusia. Según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior ruso, esto claro. Y adivine qué. Eso es un recurso enorme para los reclutadores militares, para estos dichosos reclutadores que están, realizando esas actividades que someten a las personas a ser obligadas a enviar, sí, a ser obligadas a ir a la guerra. Las autoridades rusas inscriben abiertamente a la gente a las Fuerzas Armadas en el centro de migración en Moscú. Incluso hay anuncios en los idiomas, uzbeko, kirguís y tayiko, que ofrecen a los ciudadanos de estos países una vía rápida para, ¿qué? Para obtener un pasaporte ruso si se unen a las Fuerzas Armadas. Es decir, ese truque que intentan hacer es falso, pues caerían en una trampa. Pero los activistas dicen que no siempre es voluntario esta situación. La defensora de los derechos de los migrantes, Valentina Chutpik, le dijo a la BBC que los agentes de la policía a veces detienen a los inmigrantes de Asia Central en las calles y los intimidan. ¿Para qué? Pues, pongan atención a esto, porque los detienen y los hacen firmar un contrato militar y si no aceptan, les dicen que de lo contrario serán deportados. Muchos trabajadores inmigrantes carecen de los permisos de trabajo adecuados, viven en un lugar diferente al que están registrados o violan otras normas inmigratorias.
Es por eso que se inquiere que pueden ser un blanco fácil para los reclutadores. Un tercer testimonio más que, pues de igual forma, utiliza un nombre falso es Aziz, que tiene doble ciudadanía rusa y tayika. Este le dijo a la BBC que, bueno, fue detenido durante una redada policial en el sitio de construcción donde trabaja. Luego le dijeron que lo llevarían a una estación de policía para verificar su identificación, pero obviamente eso no iba a ser así, porque en lugar de eso terminó en una oficina de aislamiento militar. Cuando comenzó a gritar a los policías exigiendo por qué le habían mentido, le retorcieron los brazos, ¿no? Y lo empujaron de vuelta al autobús. Finalmente terminaron liberándolo, pero pues después de qué? Después de haberlo torturado de esa manera. Pero muchos inmigrantes en Rusia tienen miedo de las agencias de seguridad y no se atreven a a oponerse, mejor dicho, a que los alisten para la guerra. Ya por último, para darle pues más extensión al tema, ocurrió que Estados Unidos ha realizado un nuevo llamado, el segundo en 5 meses, a ciudadanos en Rusia. ¿Para qué? Para abandonar dicho país. Es que el llamado es para abandonar, pero de inmediato, como viene comentado, ese territorio. Y que sean, sobre todo, pues cautelosos, debido a que hay riesgo de detenciones indebidas. Lo señaló la alerta emitida por la legación diplomática de Estados Unidos. En el comunicado se recomienda a los estadounidenses que no viajen a Rusia debido a las consecuencias impredecibles de la invasión a gran escala no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas. Además, la misión diplomática advirtió de que en Rusia los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos indebidamente y de que, bueno, tienen una capacidad limitada para prestarles asistencias en caso de que lo necesiten, ¿no? De que la estén requiriendo. Es la segunda vez en 5 meses, ¿no? Que, como viene mencionado, que la embajada estadounidense llama a sus nacionales a abandonar Rusia. El 28 de septiembre pasado, una semana después de la movilización parcial ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, la embajada estadounidense advirtió de que Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular y llamarlos a fila. Y pues eso ha sido todo por este video. Y si le ha gustado, por supuesto que puede compartir la información, darle like, comentar y sobre todo suscribirse. Yo soy Miguel Pérez y usted y yo nos estamos viendo, por supuesto. Hasta pronto.